Buenas tardes, estimados estudiantes, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre cuadriláteros. El objetivo es reconocer e identificar cuadriláteros en el entorno y a su vez aprender a calcular ángulos internos de los mismos. Antes de iniciar con la teoría vamos a recordar o ver algunos elementos que tenemos en nuestro diario vivir en lo referente a este tema. Por ejemplo, aquí tenemos una banca que está formada por 4 lados. De la misma manera observamos una cancha formada por 4 lados. Aquí tenemos igual una puerta, una cama y una alfombra. Como ustedes se pueden percatar, dentro de nuestro entorno siempre tenemos cuadriláteros. Y para ser cuadrilátero no es necesario que tengan los lados iguales, como podemos ver en los ejemplos que tenemos aquí presente. Vamos a continuar en la página 132 de nuestro texto de matemática. Aquí tenemos el concepto claro. Me dice, es un polígono de 4 lados en el cual se identifican lados opuestos que no tienen puntos en común y los lados consecutivos que tienen un vértice en común. Vamos a canalizar en los elementos. Aquí tenemos los vértices, puntos P, aquí es donde se unen los lados, vértice Q, vértice R y vértice S. A continuación tenemos los lados. El vértice P que se une con el Q y forman el lado. Aquí vemos este símbolo que está en la parte superior, significa lado. Entonces es el lado PQ, el lado QR, el lado RS y el lado SP. Las diagonales, de la misma manera, tenemos la diagonal PR y la diagonal SP. Los lados opuestos, vamos a analizar los lados opuestos. El lado PQ, el opuesto es el que está al frente, entonces el opuesto al lado PQ es el lado RS. Y de la misma manera, el lado QR, el que está al frente, el opuesto es el lado PS. Los pares del lado consecutivo son los que siguen a continuación. Por ejemplo, tenemos el lado PQ, de ahí viene el lado QR, seguimos con el lado RS y por último el lado SP. Como usted se dará cuenta, los consecutivos son los que vienen después, los que están al lado, ¿sí? Seguimos. Los ángulos internos del cuadrilátero. Tenemos el ángulo, este símbolo significa ángulo, el símbolo que podemos aquí ver, que está con azul, es ángulo. El ángulo P, Q, R y S son 360 como la suma de sus medidas. Recordemos que siempre los ángulos internos de un cuadrado va a ser 360 grados. A continuación tenemos los ángulos opuestos. Los ángulos opuestos son aquellos que están al frente. Tenemos el ángulo S, el que está al frente es el Q, y de la misma manera los ángulos consecutivos S, el que está a mi lado es P. Sí, entonces no nos olvidemos, opuesto el que está al frente y consecutivo el que está al lado. El símbolo para un cuadrilátero lo podemos definir con un cuadrado pequeño, entonces significa cuadrilátero PSRQ. Vamos rápidamente a analizar los paralelogramos. Tenemos paralelogramos que los lados opuestos son paralelos, entonces aquí entre el cuadrado, recordemos que el cuadrado todos los lados son iguales o paralelos. Recuerden que paralelos son dos líneas que nunca se van a unir, son iguales. Tenemos el rectángulo, tenemos los dos lados, el opuesto son paralelos, igual de la misma manera el vertical, son paralelos pero iguales. El rombo y el romboide. Acá tenemos las propiedades de los paralelogramos. La primera propiedad que me dice que la diagonal de un paralelogramo siempre va a definir dos triángulos congruentes. Congruentes significa que son iguales. Aquí tenemos el triángulo MQN es igual al triángulo PQN. Este símbolo de aquí significa congruente o que son iguales. Segunda propiedad, los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes. Ya recordemos que el lado opuesto es el que está al frente. Entonces me dice que son congruentes o iguales.
Miren, entonces estas liñitas rojas que ustedes se percatan significa que este lado de A es igual al lado CB. Y para diferenciar el lado de C, ponemos dos líneas que es igual al lado AB. Continuamos. Tercera propiedad. Me dice que los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo S, aquí en el ejemplo, es congruente al ángulo opuesto, que en este caso es el Q. Recordad que opuesto es el que está al frente. Igual el ángulo P es igual al ángulo R. Entonces son iguales, los ángulos opuestos siempre van a ser iguales. Las diagonales de un paralelogramo se intersecan en un punto medio. Aquí podemos ver la intersección. Y se forma ahí una diagonal menor y una diagonal mayor. Y por último, la quinta propiedad me dice que los pares de un ángulo consecutivo de un paralelogramo son suplementarios, es decir, la suma de sus medidas es igual a 180 grados. ¿Qué me quiere decir? Que siempre los dos ángulos van a sumar 180 y son suplementarios. Quiere decir que este puede sumar, me imagino, ¿no? Digamos, suponiendo 120 y para llegar a 80 me faltaría 60. Entonces el ángulo E mediría 120 y el de acá 60. Entre los dos van a sumar 180. Y de la misma manera estos dos. Suponiendo igual este 120, digamos otro valor 110 y el de acá sería 70. Entonces siempre la suma de los ángulos consecutivos va a ser 180. Acá tenemos un ejemplo, igual les voy a enseñar más adelante un ejercicio para que ustedes desarrollen en el cuaderno. Tenemos los trapecios, aquí tenemos los elementos del trapecio, en qué se clasifica el trapecio, los trapezoides. Los trapezoides, bueno, la característica principal es que sus lados no son iguales. Y de la misma manera tenemos un ejemplo. Bueno, aquí ya tenemos un taller. Antes que nada yo ya lo voy a escribir en Classroom lo que va a hacer, pero le explico rápidamente. Usted va a hacer de la clase, de estas páginas desde la 132, va a hacer un resumen. Me va a poner cuadriláteros de tema y va haciendo en organizador gráfico tal como hacíamos en clase. Me pone el recuadro azul, lo que es. De ahí me pone elementos de los cuadriláteros y empieza a ponerlos de aquí, los vértices, lados diagonales, lados opuestos, internos, ángulos internos y opuestos, perdón, y pone la gráfica. ¿Sí? Lo que está con azul va usted, eso es lo importante. Y para la clasificación, eso sí, por favor, necesito que todo vuelva a transcribir para que usted le vaya entendiendo de la mejor manera, igual con el gráfico. Dibuja, si usted tiene el recurso para imprimir y pegar los gráficos, bueno, ahora sí no, pues no está igual complicado graficar. Igual pone las propiedades, el ejemplo no es necesario. Sigue con los trapecios, en que se clasifique los trapezoides, igual con los ejemplos, los gráficos. Y a continuación le voy a subir igual en Classroom y le voy a explicar en este momento un taller sobre los ángulos internos, que es lo que me interesa que usted aprenda. Aquí tenemos un taller. Este taller usted puede imprimir y pegar, o si no tiene la posibilidad, simplemente transcribe y resuelve, no hay problema. Y también procure poner una fecha, y si tiene los membretes, hágalo, pega el membrete y le pone trabajo en clase, si trabajo en clase le puede poner. Muy bien, entonces le voy a explicar dos ejemplos y usted a raíz de eso hace el resto en su cuaderno. Acá tenemos ya por separado para poder analizar. Tenemos el primer ejercicio, me dice del gráfico, calcula el valor de X. Tenemos aquí las opciones y vamos a hacer el cálculo. Usted así por favor me va haciendo en el cuaderno. Me dice, el valor de X significa que quiero reconocer cuánto vale X. Sabemos que este ángulo no puede ser 5, tiene que ser un valor grande, ¿no? Porque todo esto debe sumar 360. Entonces, aquí vamos a formular una ecuación para hallar la igualdad. Aquí vamos a poner 5x más 8x más 3x más 5x y recordando la propiedad que siempre la suma de un cuadrilátero de sus ángulos internos va a ser 360. Ahí está. Sumamos todas las x o las incógnitas o términos semejantes, sale un valor de 20x igual a 360.
Despejamos x, recordarán que para despejar x, como está multiplicando, pasa a dividir y la división es 18. Vamos a comprobar. Y aquí pues ya voy a ir haciendo algo más despacio para que usted pueda entender. En la comprobación x salió 18, entonces vamos a reemplazar los valores de x con el valor que obtuve. Sería aquí x, que es 18, más 3x, que es 18, más 4x, que x es 18. Reemplazamos x y vamos resolviendo. Entonces vamos multiplicando. 5 por 18 es 90, más 8 por 18, 144, más 3 por 18, 54, más 4 por 18, 72. Si sumamos todo y usted comprueba, va a salir 360. Y está comprobada la igualdad, entonces está correcto el valor. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo x, 5x, este de aquí tiene 90. Y vamos a ponerlo. Aquí tiene entonces 90 grados. Sí, mira aquí, bueno, si le vamos poniendo este, entonces ha tenido este ángulo, el que dice 5x, 90 grados. Sí, el de acá, el de 8x, ha tenido 144 grados. Entonces así usted va a ir desarrollando en su cuaderno también, para que se pueda usted mismo dar cuenta de lo que estamos resolviendo y que nos quede bien claro cómo se calculan los ángulos internos. Bueno, allí por el tiempo bueno, yo le voy a poner rápidamente. Sí, así podemos ir. Mire, aquí sería 144, el de 4x que me quedaría 50 y el de 4x me queda 72 y el de 3x me queda 54. Entonces ahí mire, queda súper claro. Aquí podemos, luego usted le completa, por favor. Yo le voy a continuar con el siguiente ejercicio. Me dice: del gráfico calcula el valor de x. Mire, aquí ya tiene de otra manera planteado el ejercicio, entonces le voy a ayudar a resolver. Vamos igual entonces a poner la ecuación 3 de x. Aquí como tenemos 110 sin x, entonces no es necesario poner la x porque obviamente no hay. Tenemos 5x, pero aquí recordar, ¿no?, que el cuadrilátero tiene 4 lados y tiene que tener 4 ángulos, entonces ahí nos falta uno. ¿Qué haré entonces? 3x, 110 y 5x. Aquí recordemos que me dice que es un ángulo. ¿Qué tipo de ángulo es este? Recto. El ángulo recto mide siempre 90 grados, pongo 90 y hago la igualdad con 360. ¿Por qué 360? Porque la suma de los ángulos internos del cuadrilátero son 360 grados. Aquí vamos a resolver la ecuación. Dejamos las incógnitas a un solo lado, o sea, las que tienen x, y ponemos al otro lado lo que no tiene x o lo que está sin incógnita. Sería 360. Este 110 no tiene x, pasa al otro lado con el signo contrario, y de la misma manera 90, que quedaría menos 90. Resolvemos y me quedaría, a sumar las dos x me queda 8x igual a, si resto esta operación me va a quedar 160. ¿Sí? A continuación despejamos la x, 160, el 8 aquí que está multiplicando pasa a dividir y me queda x igual a 20. ¿Qué quiere decir? Que x
tiene 20, aquí el valor es de 20, ¿sí? Entonces ahí voy a reemplazar. Entonces mentalmente ya lo podría hacer, 3 por 20 me quedaría aquí 60, acá sería 100 y el de acá 90, pero bueno, vamos igual a comprobar. Vamos a hacer la comprobación. Para comprobar, no se olviden que siempre tomo otra vez la ecuación. Entonces voy a tomar la ecuación principal, que es 3x más 5x ahí está, 3x más 110, perdón, más 5x más 90 igual a 360. Por el espacio voy a hacerle acá al lado, ¿ya? Entonces 3 reemplazo x, que es 20, más sería 110 más 5, que es acá 20, reemplazo el x, y más 90 igual a 360. Esto resuelvo y quedaría de la siguiente manera: 3 por 20 quedaría 60, más 110 más 100 y más 90 igual a 360. Si suma y resta y todo, le va a quedar 360. Y está comprobado entonces, ¿no? Entonces ahí le indico el proceso, usted va a hacer de la misma manera. Hasta ahí entonces le quedaría entonces de esa manera, ¿no? Entonces igual vamos a escoger la respuesta que me había estado olvidando. En el primer caso x me quedó 18. Usted subraya en su taller o va escogiendo la respuesta. Entonces aquí es 18 y de la misma manera aquí fue 20, que es el valor de x. Muy bien, entonces de esa manera usted hace los siguientes ejercicios que tiene a continuación. Les deseo que le vaya muy bien. Hasta aquí entonces la clase. Espero que cualquier duda me haga saber y estudie y haga lo que usted sabe hacer. Repasar y estudiar como siempre. Gracias, hasta luego.